en el corazón de la ciudad, donde los rascacielos tocaban el cielo y el bullicio nunca cesaba, vivía Alejandro Ferrer, un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito. Dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces, Alejandro era la imagen del triunfo en cada aspecto de su vida profesional. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable se escondía una verdad que pocos conocían, una profunda soledad que lo carcomía día tras día. Esa mañana, como cualquier otra, Alejandro se despertó exactamente a las 6 de la mañana. Su habitación, un amplio espacio minimalista con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, estaba bañada por los primeros rayos de sol. Su rutina era metódica, casi obsesiva. Una ducha fría para despejarse, un desayuno preparado por su chef personal, un smoothie verde y una tostada de aguacate, y después revisaba los informes de sus empresas antes de dirigirse al gimnasio privado en el piso superior de su mansión. Mientras hacía su entrenamiento matutino, su mente no podía evitar divagar. Aunque tenía todo lo que cualquier persona podría desear, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que algo faltaba en su vida. A los 38 años, su dedicación al trabajo lo había llevado a sacrificar relaciones, amistades y cualquier conexión significativa. Ese día, sin embargo, algo parecía diferente. Al mirar por la ventana del gimnasio, observó cómo el tráfico comenzaba a acumularse en las calles. Un pensamiento inesperado cruzó su mente: ¿y si hoy cambio mi rutina? Era una idea absurda para alguien tan estructurado como él, pero esa chispa de curiosidad lo llevó a hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar por las calles de la ciudad. Tras terminar su entrenamiento, Alejandro se vistió con ropa casual, una camisa blanca perfectamente planchada y unos pantalones oscuros, y, sin avisar a su equipo de seguridad, decidió explorar las calles por su cuenta. Transición natural al próximo capítulo. En esta caminata inusual, Alejandro comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el sonido de los vendedores ambulantes, el aroma del café recién hecho, y las expresiones de las personas que cruzaban su camino. Fue en medio de este torbellino de estímulos cotidianos que ocurrió el inesperado encuentro que cambiaría su vida para siempre. Alejandro avanzaba lentamente por las aceras del Distrito Central, un lugar donde los contrastes de la ciudad se manifestaban con claridad. Allí, boutiques de lujo compartían espacio con pequeños negocios familiares, y ejecutivos con trajes impecables caminaban junto a trabajadores cargados de herramientas. Cada paso lo acercaba más a un mundo del que había estado desconectado durante años. Mientras cruzaba una intersección abarrotada, notó algo extraño al final de la cuadra. Un grupo de personas parecía aglomerarse alrededor de una figura que yacía inmóvil sobre la acera. Alejandro sintió un impulso inexplicable de acercarse. Al llegar, vio a una mujer joven, de aspecto descuidado, desmayada en el suelo. Su cabello desaliñado caía sobre su rostro, y su ropa, visiblemente desgastada, revelaba las huellas de una vida difícil. Las personas a su alrededor murmuraban, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. ¿Alguien llamó a una ambulancia?, preguntó Alejandro con firmeza, mirando a los curiosos. Un hombre mayor se encogió de hombros. No tiene sentido. Seguro es otra indigente que se pasó de copas. Alejandro sintió una punzada de irritación ante la indiferencia de la gente. Sin dudarlo, se agachó junto a la mujer. Su respiración era irregular, y su rostro mostraba señales de agotamiento extremo. «Señorita, ¿puede escucharme?», dijo suavemente, tocando su hombro.
pero no hubo respuesta. Sin perder tiempo, Alejandro sacó su teléfono y llamó a su chofer, que esperaba en una calle cercana. Trae el coche a esta ubicación. Tenemos una emergencia, ordenó con tono apremiante. Cuando llegó el coche, Alejandro levantó cuidadosamente a la mujer, ignorando las miradas de desaprobación y murmullos de los presentes. La colocó en el asiento trasero con el máximo cuidado. Llévanos a casa, le indicó al chofer, mientras él se sentaba al lado de la mujer inconsciente. Durante el trayecto, Alejandro no podía dejar de mirarla. Se preguntaba qué historia cargaba esta mujer, que la había llevado a ese punto. Mientras el coche avanzaba por las calles iluminadas, no sabía que su decisión de ayudarla desataría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. El coche se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad mientras Alejandro observaba a la mujer inconsciente a su lado. Su respiración era pausada, pero su estado reflejaba un agotamiento profundo. Su piel estaba pálida, sus manos temblaban ligeramente y sus labios estaban agrietados, señales de deshidratación y desnutrición. La mansión de Alejandro, un imponente edificio de líneas modernas y ventanales que brillaban como un faro en la noche, pronto apareció en el horizonte. El chofer detuvo el coche frente a la entrada principal, y Alejandro salió rápidamente para abrir la puerta trasera. Con cuidado, levantó a la mujer en brazos. Prepara la habitación de invitados más cercana, ordenó a Elena, la ama de llaves, quien lo miró sorprendida. ¿Está bien, señor Ferrer?, preguntó Elena, dudosa al observar a la mujer. No lo sé. Llama a mi médico de inmediato. Que venga lo más pronto posible. Elena asintió y desapareció por un pasillo mientras Alejandro subía las escaleras con la mujer. La colocó suavemente sobre la cama de una de las habitaciones de huéspedes, un espacio decorado con tonalidades cálidas y minimalistas. Mientras esperaba al médico, Alejandro tomó una silla y se sentó al lado de la cama. Había algo en la expresión de la mujer, incluso en su estado inconsciente, que lo inquietaba profundamente. No era solo compasión lo que sentía, sino una conexión inexplicable, como si hubiera visto algo familiar en ella. La llegada del médico. Unos 30 minutos después, el médico personal de Alejandro, el doctor Moreira, llegó con un maletín en mano. Era un hombre de mediana edad, de trato amable pero profesional. Después de un rápido examen, dio su diagnóstico. Está deshidratada y parece sufrir de desnutrición severa. También tiene signos de estrés extremo. Lo más importante ahora es que descanse y recupere fuerzas. ¿Necesita hospitalización?, preguntó Alejandro con preocupación. Y no necesariamente. Con los cuidados adecuados aquí, podrá recuperarse. Dejaré algunas instrucciones para su hidratación y una dieta especial. Tras la partida del médico, Alejandro pidió a Elena que preparara una comida ligera y nutritiva para cuando la mujer despertara. Luego, permaneció en la habitación, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Había algo inquietante en verla tan vulnerable, tan perdida en ese estado. La madrugada reflexiva. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por su estudio, un espacio lleno de libros y arte moderno que, a pesar de su opulencia, no ofrecía consuelo. Mientras miraba por la ventana la ciudad iluminada, no podía dejar de pensar en quién era esa mujer. ¿Qué la había llevado a estar en la calle?
Sus pensamientos se interrumpieron cuando recordó un detalle que había pasado desapercibido: el colgante que llevaba alrededor del cuello. Volvió a la habitación donde ella descansaba, acercándose para examinarlo. Era un pequeño dije en forma de corazón con algo grabado. Aunque las letras estaban algo desgastadas, alcanzó a leer dos nombres: María y Sofía. Alejandro sintió una punzada de curiosidad. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué significaban esos nombres para ella? Decidió no tocar el collar, dejando que las respuestas llegaran por sí mismas cuando la mujer estuviera lista para hablar. Mientras la noche avanzaba, Alejandro entendió que esta situación no era solo un acto de bondad aislado. Algo en el destino lo había empujado a intervenir, y pronto descubriría la verdad detrás de esa misteriosa mujer que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. El primer rayo de sol entró por las amplias ventanas de la habitación de invitados, bañando la estancia con una luz suave y cálida. La mujer en la cama se movió levemente, emitiendo un leve gemido antes de abrir los ojos lentamente. Sus pestañas temblorosas revelaron unos ojos oscuros llenos de confusión y miedo. Se incorporó con dificultad, sintiendo el peso de su cuerpo debilitado, y sus ojos recorrieron el lugar. La habitación era elegante, pero desconocida para ella: cortinas de lino blanco, muebles minimalistas de madera oscura y un aroma sutil a lavanda flotando en el aire. Su primer instinto fue el pánico. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Su respiración se aceleró, y sus manos se aferraron a las sábanas con fuerza. Y tranquila, dijo una voz firme pero serena desde la puerta. La mujer se giró rápidamente y vio a Alejandro Ferrer, quien estaba de pie, con las manos en los bolsillos de su pantalón y una expresión neutra en su rostro. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz temblorosa. Estás a salvo, respondió él con calma, dando un par de pasos hacia la cama. Te encontré desmayada en la calle ayer. Necesitabas ayuda, así que te traje aquí. La mujer frunció el ceño, tratando de recordar lo que había sucedido, pero su cabeza estaba nublada por la fatiga. Se pasó la mano por la frente y miró a Alejandro con desconfianza. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudaste? Su tono era a la vez cauteloso y agradecido. Alejandro hizo una pausa antes de responder. Mi nombre es Alejandro Ferrer. No suelo hacer esto, pero no podía dejarte ahí. Te llamaré un taxi si prefieres irte, pero deberías descansar primero. Ella apartó la mirada, analizando sus palabras. Alejandro notó que sus manos temblaban cuando intentó levantarse de la cama. No. No quiero molestar, dijo con voz quebrada. No es molestia, insistió él, cruzando los brazos. Hay comida y agua aquí. No tienes que irte de inmediato. La mujer se quedó en silencio por un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Cuál es el precio de tu ayuda? Alejandro arqueó una ceja, sorprendido por la pregunta, pero entendió la desconfianza en sus ojos. Y no hay precio. No quiero nada a cambio. Solo quiero asegurarme de que estés bien. La mujer parecía no creer del todo sus palabras, pero el cansancio en su rostro la traicionó. Sus hombros se relajaron un poco, y con cautela aceptó el vaso de agua que él le ofrecía. Primeras revelaciones. Después de beber, Alejandro le ofreció un plato con frutas y pan que había dejado Elena, la ama de llaves, junto a la cama. La mujer lo aceptó lentamente, y mientras comía, Alejandro decidió romper el silencio.
¿Puedo preguntar tu nombre? Ella dudó por un instante antes de susurrar. Sofía. Alejandro asintió. Mucho gusto, Sofía. El silencio se instaló entre ellos nuevamente, solo interrumpido por el sonido de la cuchara en el plato. Alejandro notó cómo su mirada vagaba por la habitación, analizando cada rincón, como si intentara encontrar alguna pista sobre la persona que la había rescatado. Puedes quedarte hasta que te sientas mejor. Hay ropa en el armario si quieres cambiarte, dijo Alejandro, levantándose de su asiento. Sofía bajó la mirada, sintiéndose abrumada por la situación. No estaba acostumbrada a la amabilidad desinteresada, y la desconfianza era su instinto natural después de todo lo que había vivido. Y gracias, por esto, susurró sin mirarlo. Alejandro asintió con una leve sonrisa antes de salir de la habitación, dándole su espacio. Sofía explora su entorno. Una vez sola, Sofía se levantó con cautela. Sus piernas todavía estaban débiles, pero logró mantenerse en pie. Caminó lentamente por la habitación, pasando sus dedos por la ropa de cama de alta calidad y observando los detalles de la decoración. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Su rostro reflejaba el cansancio de los últimos meses, las ojeras profundas y la palidez de su piel eran testigos de una vida difícil. Con dudas, abrió la puerta del armario y encontró varias prendas femeninas, aparentemente nuevas. Alejandro parecía haber pensado en todo. Mientras se vestía con una camisa limpia y unos pantalones cómodos, su mente no dejaba de preguntarse. ¿Por qué me está ayudando? ¿Qué es lo que realmente quiere? A pesar de la hospitalidad, Sofía sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Sentía la necesidad de huir, pero algo la retenía. No sabía si era la fatiga, el miedo, o la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente se preocupaba por ella. Sofía se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. El aroma del café que llegaba desde el pasillo le recordó tiempos más felices, momentos en los que su vida tenía estabilidad. Cerró los ojos por un instante, pero la paz no duró mucho. Las memorias de su pasado comenzaron a inundar su mente como una tormenta incontrolable. El sonido de unos ligeros golpes en la puerta la sacó de su ensimismamiento. ¿Puedo pasar?, preguntó la voz de Alejandro desde el otro lado. Sofía dudó un segundo antes de responder. Sí. Alejandro entró con una taza de café en la mano y una expresión calmada en el rostro. Se acercó y le entregó la taza con suavidad. Pensé que te vendría bien algo caliente, dijo, sentándose en un sillón frente a ella. Sofía tomó un sorbo con manos temblorosas y asintió en silencio. No tienes que contarme nada si no quieres, continuó Alejandro, pero creo que hablar a veces ayuda. Ella exhaló lentamente, mirando la taza entre sus manos. Sus dedos trazaban pequeños círculos en el borde de la porcelana, un hábito nervioso que delataba su ansiedad. No sé por dónde empezar, murmuró. Alejandro permaneció en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Finalmente, Sofía tomó una profunda bocanada de aire y comenzó a hablar. La historia de Sofía. Hace 2 años, mi vida era completamente diferente. Tenía un hogar, un trabajo estable, hasta que todo comenzó a derrumbarse. Su voz temblaba, pero continuó. Mis padres fallecieron en un accidente de tráfico. Todo cambió desde entonces. Alejandro observó el dolor reflejado en sus ojos.
Lo siento mucho, dijo en un tono sincero. Y gracias, respondió ella, haciendo una pausa para contener las lágrimas. Después de su muerte, me quedé sola con muchas deudas que no sabía que existían. De la noche a la mañana, perdí la casa en la que crecí. Me despidieron del trabajo porque no podía concentrarme, simplemente me hundí. Se frotó las manos, su voz se volvía más baja con cada palabra. Un amigo, bueno, alguien en quien confiaba, me ofreció ayudarme. Me convenció de invertir lo poco que me quedaba en un negocio que, según él, nos haría ricos. Pero todo era una mentira. Se llevó todo lo que tenía y desapareció. Alejandro apretó los puños levemente, sintiendo una mezcla de indignación y compasión. Perdí todo. Sin dinero, sin familia, sin nadie en quien confiar. Terminé en la calle, viviendo día a día, tratando de sobrevivir. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por sus mejillas, y Alejandro le ofreció un pañuelo sin decir palabra. Sofía lo aceptó, limpiándose el rostro mientras exhalaba pesadamente. Y ahora estoy aquí, sin saber por qué. No entiendo por qué alguien como tú me ayudaría. Alejandro la miró fijamente, reflexionando sobre sus palabras. Su expresión era solemne, pero en su interior, sentía una inquietud creciente. La historia de Sofía despertaba algo en él, un eco de su propio pasado del que pocas veces hablaba. Y tal vez, dijo finalmente, porque sé lo que es perder cosas importantes. Sofía levantó la vista, sorprendida por su confesión, pero Alejandro no añadió más detalles. El peso de la culpa. Después de un momento de silencio, Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver la ciudad que él dominaba con su imperio empresarial, pero que ahora parecía más ajena que nunca. Las palabras de Sofía seguían resonando en su cabeza. Había algo en su historia que le resultaba inquietantemente familiar. No podía evitar preguntarse si su empresa, alguna vez, había estado involucrada en decisiones que hubieran afectado a personas como ella. Sofía, dijo después de un largo rato. Sé que no confías en mí, pero quiero que sepas que, mientras estés aquí, no tienes nada de qué preocuparte. Ella asintió lentamente, pero sus ojos aún reflejaban escepticismo. Alejandro lo entendía, después de tanto sufrimiento, confiar en alguien nuevo no era fácil. Un vistazo al futuro. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó Alejandro mientras se sentaba de nuevo. Sofía se encogió de hombros. No lo sé, encontrar un trabajo, tal vez. Pero es difícil cuando no tienes nada. Alejandro asintió, comprendiendo la dificultad de empezar de cero. Tal vez pueda ayudarte con eso, dijo con cautela. Si quieres, claro. Sofía lo miró con ojos llenos de duda. ¿Por qué harías eso? Alejandro sostuvo su mirada. Porque todos merecen una segunda oportunidad. Sofía no respondió de inmediato, pero por primera vez, su expresión pareció suavizarse un poco. Mientras Alejandro salía de la habitación, su mente estaba llena de preguntas. Necesitaba respuestas, y una sensación inquietante le decía que la historia de Sofía podría estar más entrelazada con su vida de lo que él imaginaba. Alejandro cerró la puerta con suavidad, dejando a Sofía sola en la habitación. Mientras caminaba por el largo pasillo de su mansión, su mente se encontraba en un remolino de pensamientos. Había algo en la historia de Sofía que lo inquietaba profundamente.
Su mención sobre las deudas, la pérdida de su hogar y la traición de alguien cercano resonaban en su interior de una manera que no podía ignorar. Bajó las escaleras hasta su estudio, un espacio elegante con estanterías repletas de libros de economía, derecho y biografías de líderes empresariales. Se sentó frente a su escritorio y encendió su computadora. Alejandro había aprendido a lo largo de los años que los negocios exitosos dependían de la información. En ese momento, estaba decidido a encontrar más sobre Sofía. Investigación silenciosa. Comenzó con una búsqueda sencilla, escribiendo el nombre completo de Sofía junto con su antigua dirección, la cual había mencionado de pasada en su conversación. La pantalla mostró resultados variados, artículos viejos, anuncios de alquiler de propiedades embargadas y finalmente, un artículo de hace 2 años sobre la quiebra de una empresa familiar pequeña, Constructora Reyes. Alejandro frunció el ceño. Recordaba el nombre. Hizo clic en el enlace y leyó con atención. La constructora, que pertenecía a la familia de Sofía, había sido desmantelada después de acumular una deuda considerable con una de sus propias empresas subsidiarias, Ferrer Capital Investments. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no puede ser una coincidencia, pensó. Siguió investigando, revisando los documentos financieros y descubriendo que, efectivamente, la deuda de la empresa de Sofía había sido absorbida por un conglomerado bajo su control. Fue una decisión automática de sus asesores financieros, una más de las tantas adquisiciones que había aprobado sin pensarlo demasiado. Pero ahora, viendo los efectos devastadores de aquella decisión en la vida de Sofía, se sintió incómodo. Cerró los ojos un momento, masajeándose las sienes. Él había contribuido, directa o indirectamente, a su desgracia. El pasado regresa. Alejandro se reclinó en su silla, recordando los años en los que su empresa estaba en plena expansión. Los números eran lo único que importaba entonces. La gente detrás de esos números había sido irrelevante. Sin embargo, ahora veía la historia de Sofía desde una perspectiva diferente, no como un simple informe financiero, sino como una vida rota por decisiones empresariales que habían sido tomadas sin humanidad. Levantó el teléfono y llamó a su asistente personal. Carlos, necesito que encuentres toda la documentación relacionada con la constructora Reyes y la adquisición que hicimos hace 2 años. Quiero detalles completos, correos electrónicos, decisiones clave y todos los involucrados en el proceso. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Por supuesto, señor Ferrer. ¿Necesita algo más? Que sea discreto. Nadie debe saber de esto por ahora. El confrontamiento interno. Alejandro apagó la computadora y se levantó, caminando hacia la gran ventana de su estudio. Observó la ciudad desde las alturas, sintiéndose atrapado entre su propia responsabilidad y la necesidad de hacer lo correcto. ¿Cómo le diré a Sofía? ¿Cómo explicarle que, en cierto modo, soy responsable de su caída? Tomó aire profundamente, sintiendo un nudo formarse en su estómago. No era un hombre acostumbrado a lidiar con emociones ajenas. Su mundo siempre había estado basado en transacciones y contratos, no en sentimientos. Pero Sofía no era solo un expediente más. Decidió que, antes de hablar con ella,
necesitaba tener toda la información posible. No podía simplemente acercarse y decirle la verdad sin un plan. Si había una manera de corregir su error, la encontraría. El primer paso hacia la redención. Más tarde, esa noche, Alejandro subió de nuevo a la habitación de huéspedes. Golpeó suavemente la puerta y, al no recibir respuesta, la abrió con cautela. Sofía estaba sentada junto a la ventana, observando la ciudad con la mirada perdida. ¿Puedo sentarme?, preguntó él, manteniendo la distancia. Ella asintió, aunque sin apartar la vista de las luces lejanas. He estado pensando, dijo Alejandro lentamente. Si quisieras intentarlo, podrías quedarte aquí un tiempo hasta que te estabilices. Tengo los recursos para ayudarte a encontrar un trabajo y un lugar seguro. Sofía bajó la cabeza, jugando con el colgante en su cuello. No quiero ser una carga, susurró. Alejandro sonrió ligeramente. No lo eres. Tal vez sea yo quien necesite equilibrar un poco las cosas, respondió con un tono más suave del que había planeado. Sofía lo miró con un destello de curiosidad en sus ojos, como si sospechara que había más detrás de sus palabras. No sé qué decir, dijo finalmente. Nadie me ha ofrecido algo así antes. No tienes que decir nada ahora, respondió Alejandro, poniéndose de pie. Solo piénsalo. Alejandro cerró la puerta con suavidad, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. No bastaba con ofrecerle ayuda, tenía que enfrentar la verdad de su pasado y demostrar que, por primera vez, estaba dispuesto a corregir sus errores. El amanecer trajo consigo un aire denso y pesado. Alejandro, después de una noche de insomnio y reflexiones, decidió que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Sabía que no podía ocultarle a Sofía lo que había descubierto, pero el miedo a su reacción lo mantenía en un estado de tensión constante. Se miró en el espejo de su estudio, observando su propio reflejo con un gesto serio. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, pero ninguna de sus experiencias empresariales lo había preparado para esto, enfrentar el dolor de alguien a quien, sin querer, había perjudicado profundamente. Tomó una taza de café negro y se dirigió nuevamente a la habitación de Sofía. Golpeó la puerta suavemente y escuchó su voz apagada desde dentro. Adelante. Alejandro entró con paso lento. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, vestida con ropa limpia, aunque sus ojos seguían reflejando cansancio y tristeza. La ventana estaba abierta, dejando entrar una brisa ligera que movía las cortinas blancas. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él, intentando sonar casual. Sofía alzó la vista. Sus ojos oscuros lo analizaron por un momento antes de encogerse de hombros. Estoy mejor, supongo, aunque todavía no entiendo qué hago aquí, dijo con un tono de escepticismo. Alejandro tomó asiento frente a ella, apoyando los codos en sus rodillas. Sofía, hay algo que necesito decirte, empezó con cautela. Estuve investigando un poco sobre tu pasado, sobre la empresa de tu familia. Los ojos de Sofía se abrieron un poco más, su cuerpo se tensó visiblemente. ¿Por qué harías eso?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Alejandro inspiró profundamente antes de continuar. Porque descubrí algo que creo que deberías saber. El silencio entre ellos se volvió insoportable.
Alejandro sintió como la culpa lo envolvía más fuerte que nunca. Tu familia tuvo problemas financieros hace 2 años, continuó. La empresa en la que trabajabas, Constructora Reyes, tenía deudas con una de mis compañías. El rostro de Sofía se tornó pálido. Se puso de pie lentamente, con una mirada incrédula clavada en él. ¿Qué estás diciendo? Susurró, aunque su voz estaba cargada de una furia contenida. Mis asesores tomaron decisiones que afectaron a tu familia. No lo supe en su momento, pero ahora veo que Alejandro hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Que mi empresa tuvo un papel en tu caída. Sofía dio un paso atrás, como si la distancia física pudiera alejarla de la verdad. Sus labios temblaban, sus manos se cerraban en puños. Y así que, su voz se quebró por la emoción. Tú fuiste el responsable de que perdiéramos todo. Oh, Sofía, nunca fue mi intención, dijo Alejandro con sinceridad. Yo no sabía en ese entonces, pero quiero hacer algo para arreglarlo. ¿Arreglarlo? Repitió ella con un amargo tono de risa. Que mi vida entera se desmoronó por culpa de gente como tú. Personas que toman decisiones desde una oficina sin importar las consecuencias para los demás. Alejandro sintió el golpe de sus palabras, pero no intentó defenderse. Sabía que tenía razón. Entiendo que estés enojada. ¿Enojada? Lo interrumpió Sofía, su voz ahora más fuerte. Perdí a mi familia, mi hogar, mi dignidad. No tienes idea de lo que fue vivir en la calle, depender de la bondad de extraños o tener miedo cada noche de no despertar al día siguiente. Alejandro bajó la mirada, sintiendo el peso de cada palabra. Lo sé, y no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo ayudarte a tener un futuro diferente, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero en su interior, la confusión luchaba con el rencor. Parte de ella quería rechazarlo, huir y no volver a verlo nunca más. Pero otra parte, aquella que aún anhelaba una oportunidad para salir adelante, quería creer que tal vez, solo tal vez, Alejandro realmente estaba arrepentido. No sé si puedo perdonarte, murmuró finalmente. Alejandro asintió lentamente. No te pido que lo hagas ahora. Solo dame la oportunidad de demostrarte que puedo hacer las cosas bien esta vez. Sofía permaneció en silencio durante un largo rato, antes de cruzar los brazos y suspirar pesadamente. Está bien, dijo, aunque su tono no era del todo convincente. Pero no me pidas que confíe en ti tan rápido. Alejandro sintió un leve alivio en su pecho. Sabía que era un paso pequeño, pero al menos, era un inicio. Mientras Sofía intentaba procesar la verdad, Alejandro comenzaba a idear un plan para enmendar su error. Sabía que no bastaba con ofrecerle ayuda financiera. Tenía que demostrarle con acciones que realmente estaba comprometido en cambiar. Alejandro pasó las siguientes horas encerrado en su estudio, con la mirada fija en los documentos que su asistente le había enviado. Los informes financieros, las decisiones tomadas hace 2 años, los correos entre sus ejecutivos. Todo estaba allí, desglosado en números fríos que no reflejaban el impacto humano que habían causado. Se frotó el rostro con frustración. Su empresa había absorbido las deudas de la constructora Reyes sin dudarlo, llevándola inevitablemente a la quiebra. Para él, en ese momento, había sido solo otra operación más, pero ahora,
Viendo cómo esas cifras habían destruido la vida de Sofía, sentía una pesada carga de culpa. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada bajo la noche. Sabía que reparar el daño hecho no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Un primer paso. A la mañana siguiente, Alejandro se dirigió a la habitación de Sofía con una bandeja de desayuno. Golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Sofía estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con la mirada perdida en la ciudad. «Traje algo para ti», dijo con una sonrisa cautelosa, colocando la bandeja sobre la mesa. Sofía miró la comida sin mucho interés, pero finalmente tomó una taza de té caliente. «Gracias», murmuró, aún distante. Alejandro se sentó frente a ella. «He estado pensando mucho en lo que me contaste», dijo con seriedad. «Y quiero ayudarte de una forma real». Sofía levantó una ceja con desconfianza. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que quiero ofrecerte un nuevo comienzo. Sé que no puedes confiar en mí todavía, pero quiero hacer esto bien. Quiero ayudarte a encontrar un empleo, un lugar donde vivir, si estás dispuesta, incluso recuperar algo de lo que perdiste». Sofía dejó la taza sobre la mesa y lo miró fijamente. «Alejandro, no sé qué pensar». «¿Por qué haces todo esto?», preguntó con un dejo de vulnerabilidad en su voz. Alejandro suspiró. «Porque sé que cometí errores. Porque me di cuenta demasiado tarde de que mis decisiones afectan a personas reales. Y porque creo que mereces una segunda oportunidad. Una oportunidad de trabajo». Después de un largo silencio, Sofía cruzó los brazos y respiró hondo. «¿Qué tipo de trabajo?». Alejandro sonrió levemente. «Tengo una fundación benéfica que trabaja en proyectos sociales. Puedes empezar allí si quieres, ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares a la tuya». Sofía lo observó con cautela, evaluando su oferta. «¿No es una forma de limpiar tu conciencia?». Alejandro soltó una leve carcajada amarga. «Tal vez al principio lo era, pero ahora sé que es más que eso. Es una manera de empezar a hacer las cosas de manera diferente». Sofía desvió la mirada hacia la ventana. Alejandro sabía que la decisión no sería fácil para ella. «Piénsalo», dijo suavemente. «No tienes que decidir ahora». Un lugar seguro. Más tarde ese día, Alejandro hizo arreglos para llevar a Sofía a un departamento en uno de sus edificios residenciales. Nada lujoso, solo un lugar cómodo y seguro. «Quiero que tengas un espacio tuyo, donde puedas sentirte en paz», dijo mientras entraban en el pequeño pero elegante apartamento. Sofía recorrió el lugar con la mirada, tocando suavemente la superficie de la mesa, abriendo los armarios, sintiendo la textura de las cortinas. Era más de lo que había tenido en mucho tiempo. «Es demasiado», susurró. «No tienes que aceptarlo si no quieres», respondió Alejandro. «Pero está aquí para cuando estés lista». Sofía asintió en silencio. Había algo en su expresión que indicaba que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzada. El plan en marcha. Alejandro sabía que ayudarla a salir adelante no era solo cuestión de dinero.
Había contactado a terapeutas, asesores financieros y amigos de confianza para que la apoyaran en su camino hacia la independencia. Durante los días siguientes, Sofía comenzó a involucrarse más en las tareas de la fundación, aunque aún mantenía sus reservas. Su actitud era distante, pero Alejandro podía ver pequeños destellos de confianza en sus acciones. Un día, mientras estaban en la oficina de la fundación, Sofía se acercó a Alejandro. «Quiero intentarlo», dijo con determinación. «Quiero intentarlo por mí misma, pero sin depender completamente de ti». Alejandro sonrió con alivio. Eso es todo lo que quería escuchar. A medida que Sofía comenzaba a reconstruir su vida, Alejandro se daba cuenta de que el verdadero desafío no era solo ayudarla, sino también enfrentarse a sus propios demonios y aprender a redimirse de manera genuina. Los días pasaron lentamente, y aunque Sofía parecía estar comenzando a adaptarse a su nueva vida, Alejandro no podía evitar sentir que algo aún estaba fuera de lugar. Cada vez que la veía en la fundación, con una sonrisa forzada mientras ayudaba a otros, sabía que todavía llevaba consigo un peso que no podía soltar. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada de su asistente, Carlos. «Señor Ferrer, he encontrado información relevante sobre el caso de la constructora Reyes», dijo con un tono grave. «¿Qué descubriste?», preguntó Alejandro, apoyándose en su escritorio, sintiendo que su corazón latía más rápido. Hubo irregularidades en el proceso de adquisición. Alguien dentro de la empresa manipuló la situación para asegurarse de que la constructora no pudiera pagar sus deudas. Tengo pruebas de que uno de sus ejecutivos de confianza, Gustavo Rivas, estuvo involucrado. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás seguro de esto, Carlos?» «Totalmente. Tengo correos electrónicos y documentos firmados por el que muestran que forzó la ejecución de la deuda antes de lo necesario para sacar provecho personal». Alejandro cerró los ojos y apretó los puños. Gustavo Rivas había sido uno de sus hombres de confianza durante años, y el saber que había actuado a espaldas de la empresa y, peor aún, de Sofía y su familia, lo llenaba de ira. «Quiero ver esos documentos en mi despacho en una hora», ordenó con voz firme. Colgó el teléfono y se quedó mirando la ciudad desde su ventana. Lo que había comenzado como un intento de redención se había convertido en una lucha por la verdad. La confrontación con Sofía. Esa noche, Alejandro decidió que era momento de hablar con Sofía. La encontró en el departamento que le había asignado, organizando algunos papeles de la fundación. Tocó la puerta y ella lo miró con cierta sorpresa. «¿Pasa algo?», preguntó, dejando los papeles a un lado. Alejandro entró lentamente, con una carpeta en la mano. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo con seriedad. Sofía frunció el ceño y cruzó los brazos, esperando. «Descubrí que la quiebra de tu familia no fue solo mala suerte», comenzó, ofreciéndole la carpeta. «Hubo alguien dentro de mi empresa que manipuló la situación para beneficio propio». Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer los documentos. Su rostro cambió de sorpresa a enojo a medida que absorbía la información. «¿Gustavo Rivas?», murmuró, recordando el nombre. «Era uno de mis ejecutivos de confianza», explicó Alejandro. «Se aseguró de que la constructora no pudiera negociar sus pagos».
Presionó legalmente a tu familia para que se vieran obligados a vender sus activos y se benefició de la compra de tus propiedades a un precio ridículamente bajo. Sofía cerró la carpeta bruscamente y se levantó, caminando de un lado a otro de la habitación. Y siempre sospechamos que algo no estaba bien, pero nunca tuvimos pruebas, dijo con la voz quebrada. ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Alejandro suspiró, sintiendo el peso de la culpa una vez más. No lo sabía. Confiaba en él, como en muchas otras personas. Pero ya no puedo cambiar el pasado, Sofía, solo quiero corregirlo. Sofía lo miró con los ojos llenos de rabia contenida. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Preguntó con un tono desafiante. Alejandro sostuvo su mirada. Voy a confrontarlo. Y quiero que estés allí. El encuentro con Gustavo Rivas. Al día siguiente, Alejandro citó a Gustavo en su oficina, y a pesar de las dudas, Sofía insistió en acompañarlo. Quería ver con sus propios ojos a la persona que había destruido su vida. Cuando Gustavo entró en la oficina, su rostro reflejaba su acostumbrada arrogancia, pero se desmoronó en cuanto vio a Sofía de pie junto a Alejandro. Alejandro, ¿qué está pasando aquí? Preguntó, tratando de mantener la compostura. Alejandro lanzó los documentos sobre la mesa. Explícame esto, Gustavo. ¿Cómo justificas esto? Su voz era dura y cortante. Gustavo hojeó los papeles rápidamente, tratando de ocultar su nerviosismo. No sé de qué hablas, esto es, un malentendido, intentó argumentar, pero Alejandro lo interrumpió. No te atrevas a mentirme, dijo con frialdad. Tengo correos, transferencias, todo lo que necesito para llevar esto a los tribunales. Sofía dio un paso adelante, sus manos temblaban, pero su voz era firme. Tú nos arrebataste todo. Nos dejaste sin nada, susurró, conteniendo las lágrimas. Por tu culpa, perdí a mi familia, mi casa, mi dignidad. Gustavo tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada. Yo, solo hacía mi trabajo. ¿Arruinar vidas era tu trabajo? Replicó Alejandro con furia contenida. Hubo un largo silencio. ¿Qué vas a hacer, Ferrer? Preguntó Gustavo finalmente, con un dejo de desesperación. Alejandro se inclinó sobre la mesa, con una determinación helada en su mirada. Vas a renunciar, devolver cada centavo que ganaste de esto y cooperar con las autoridades. O te demandaré y me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en este sector jamás. Gustavo palideció, comprendiendo que no tenía escapatoria. Está bien, lo haré, dijo con voz temblorosa, antes de levantarse y salir de la oficina sin mirar atrás. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. No lo puedo creer, murmuró. Alejandro la miró con seriedad. Esto no cambia lo que pasó, pero es un paso para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Sofía asintió lentamente. Gracias, por hacer esto, susurró. Alejandro sonrió levemente. Lo mínimo que puedo hacer. Aunque la verdad había salido a la luz, Sofía sabía que aún quedaba un largo camino para reconstruir su vida. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real de seguir adelante. El ambiente en la oficina de Alejandro seguía cargado después de la confrontación con Gustavo Rivas. Sofía, aún asimilando todo lo que había ocurrido,
se quedó en silencio por un largo rato. Miraba a través de la ventana, viendo el horizonte de la ciudad que una vez había sido su hogar y su prisión al mismo tiempo. Alejandro, de pie junto a su escritorio, sintió que por primera vez en mucho tiempo había dado un paso en la dirección correcta. Pero sabía que no bastaba con despedir a Gustavo, Sofía merecía más. Justicia. Reparación. Y no es suficiente, dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio. Alejandro la miró, su expresión seria. Lo sé, respondió con sinceridad. Y haré lo que sea necesario para corregir esto. Sofía giró hacia él, su mirada llena de determinación. Quiero recuperar lo que es mío. Mi familia trabajó toda su vida por esa empresa. No quiero solo un perdón o una indemnización. Quiero que su legado se restaure. Alejandro asintió lentamente. Te ayudaré en todo lo que necesites para lograrlo. El plan de acción. Esa misma tarde, Alejandro convocó a su equipo legal para discutir el caso. Los abogados estudiaron los documentos proporcionados y confirmaron que tenían suficiente evidencia para iniciar acciones legales contra Gustavo Rivas. Podemos demandarlo por fraude y abuso de confianza, dijo uno de los abogados, revisando los archivos. Esto podría resultar en una compensación económica considerable para Sofía. Sofía, sentada en el extremo de la mesa de reuniones, negó con la cabeza. No se trata solo de dinero. Quiero justicia. Quiero que él pague por lo que hizo. Alejandro, con su habitual tono firme, intervino. Nos aseguraremos de que lo haga. Vamos a recuperar los bienes que le quitó a tu familia. El equipo legal comenzó a trazar un plan estratégico, utilizando los contactos de Alejandro para acelerar el proceso judicial. Mientras tanto, Sofía se comprometió a colaborar con ellos, proporcionando todos los detalles posibles sobre los activos que su familia había perdido. La notificación legal. Una semana después, Gustavo Rivas recibió la notificación oficial de la demanda en su contra. Alejandro y Sofía decidieron estar presentes cuando el documento fuera entregado en su oficina. Cuando Gustavo leyó el contenido, su rostro se volvió pálido. Miró a Alejandro con desesperación. Alejandro, por favor, podemos resolver esto de otra manera, intentó negociar. Alejandro cruzó los brazos con firmeza. Y no hay otra manera. Asume tu responsabilidad. Sofía lo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Parte de ella había esperado este momento durante años, pero otra parte entendía que ninguna cantidad de dinero o justicia legal podría devolverle el tiempo perdido. El juicio. El caso avanzó rápidamente. Durante las audiencias, se presentaron pruebas contundentes de las acciones ilícitas de Gustavo, incluyendo documentos falsificados, transferencias ocultas y testimonios de antiguos empleados que confirmaban su mala gestión. Sofía tuvo la oportunidad de hablar en la corte. De pie frente al juez, relató cómo la corrupción había destrozado su vida, cómo perdió todo y cómo tuvo que sobrevivir en las calles. No busco venganza, dijo con voz firme. Solo quiero justicia para mi familia y para todas las personas que, como yo, fueron afectadas por la codicia de unos pocos. Alejandro, sentado en la primera fila,
observaba a Sofía con orgullo. Había visto su transformación de una mujer destrozada a alguien con fuerza y determinación. Finalmente, el juez falló a su favor. Gustavo Rivas fue condenado a pagar una compensación multimillonaria, además de enfrentar cargos criminales que lo llevarían a prisión. La empresa constructora Reyes, aunque parcialmente destruida, sería reintegrada a Sofía con el apoyo financiero de Ferrer Capital. El nuevo comienzo. Después del juicio, Alejandro y Sofía regresaron juntos al apartamento. Se sentaron en la sala, ambos exhaustos pero aliviados. «Lo lograste», dijo Alejandro, mirándola con una leve sonrisa. Sofía dejó escapar una risa suave. «Lo logramos», corrigió ella. «Pero todavía queda mucho por hacer». «Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites», aseguró Alejandro. Por primera vez desde que se conocieron, Sofía sonrió con sinceridad. «Gracias, por no rendirte conmigo». Alejandro la miró con intensidad, sintiendo algo más que responsabilidad hacia ella. «Siempre he creído que todos merecemos una segunda oportunidad». Sofía asintió, mirando por la ventana. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su destino. A pesar de haber obtenido justicia, Sofía se enfrentaba ahora al desafío más grande, reconstruir su vida desde cero, aprender a confiar de nuevo y encontrar su verdadero propósito. La sentencia contra Gustavo Rivas había traído justicia, pero no cerraba todas las heridas de Sofía. A pesar de recuperar parte de lo perdido, sentía que aún estaba atrapada en el pasado. Se miraba en el espejo cada mañana y se preguntaba si alguna vez podría dejar atrás todo el dolor. Alejandro lo notaba. Aunque Sofía había avanzado en la reconstrucción de su vida, aún había una barrera entre ellos. Él comprendía que el camino hacia la confianza era largo y sinuoso, pero estaba dispuesto a recorrerlo junto a ella. Una tarde, después de una reunión en la fundación, Sofía se acercó a Alejandro mientras él revisaba unos documentos en su oficina. «Si necesito hablar contigo», dijo con voz seria. Alejandro levantó la vista y asintió, invitándola a sentarse. «Claro, dime». Sofía respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando mucho sobre todo esto. La ayuda que me has dado, la justicia que logramos. Y creo que es momento de enfrentar algo más importante». Alejandro entrelazó los dedos sobre la mesa, esperando sus palabras. «Necesito perdonarte». El silencio llenó la habitación. Alejandro la miró sorprendido, pero no dijo nada, dejando que ella continuara. «Y no ha sido fácil, pero me di cuenta de que, si sigo aferrándome al pasado, nunca podré avanzar realmente. Y sé que tú también estás lidiando con tu propia culpa». Alejandro asintió lentamente, sintiendo un peso liberarse de su pecho. «Sofía, nunca quise hacerte daño. Pero entiendo que mis decisiones contribuyeron a lo que pasó, y si pudiera retroceder en el tiempo, lo haría». Sofía le dedicó una leve sonrisa. «No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir qué hacer con nuestro futuro». Alejandro sintió un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía comprensión en lugar de juicio. Construyendo una nueva relación.
Con el paso de los días, Sofía comenzó a abrirse más con Alejandro. Empezaron a compartir pequeñas conversaciones fuera del trabajo, sobre sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. Una tarde, mientras caminaban juntos por uno de los parques cercanos a la fundación, Sofía le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo saber. ¿Por qué decidiste ayudarme? No me refiero solo a lo económico, sino a estar aquí, a preocuparte. Alejandro miró hacia el horizonte, pensativo. Porque vi en ti algo que me recordó a mí mismo. Siempre he estado rodeado de éxito, pero en el fondo, me sentía vacío. Verte luchar para salir adelante me hizo darme cuenta de que la vida no se trata solo de números y negocios, sino de personas y decisiones reales. Sofía sonrió levemente. Supongo que a veces la vida nos pone pruebas para aprender algo importante. Alejandro la miró fijamente. Y tal vez esta sea la nuestra. Un nuevo proyecto. A medida que su relación mejoraba, Alejandro y Sofía decidieron trabajar juntos en un nuevo proyecto, un programa de apoyo para empresarios en dificultades. Querían crear una plataforma que brindara asesoría legal y financiera para evitar que más personas cayeran en situaciones similares a la de Sofía. Y si podemos evitar que alguien más pase por lo que yo pasé, todo esto habrá valido la pena, dijo Sofía con determinación mientras revisaban los primeros bocetos de la iniciativa. Alejandro la observó con admiración. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Ella sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida tenía un propósito claro. El lazo que se forma. Con el tiempo, su relación dejó de estar marcada por la desconfianza y se convirtió en una amistad genuina. Sofía comenzó a ver en Alejandro algo más que un empresario. Vio a un hombre que estaba dispuesto a cambiar, a reparar los errores de su pasado y a construir algo significativo. Una noche, mientras trabajaban en la oficina hasta tarde, Alejandro la miró con una expresión que Sofía no había visto antes en él, una mezcla de gratitud y respeto profundo. Y gracias por darme una segunda oportunidad, dijo en voz baja. Sofía tomó su mano por un instante y la apretó suavemente. Gracias por no rendirte conmigo. A pesar de la reconciliación, Sofía sabía que aún quedaban retos por enfrentar. Estaba lista para cerrar el capítulo de su pasado y mirar hacia adelante, con la esperanza de un futuro mejor. Las primeras luces del amanecer iluminaban la ciudad mientras Sofía miraba por la ventana de su apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la ansiedad del pasado ni el miedo al futuro. Había encontrado un propósito, y, lo más importante, había encontrado una versión de sí misma que nunca pensó que volvería a ver, una mujer fuerte, resiliente y llena de esperanza. Alejandro la había ayudado a ver que, aunque el pasado no podía cambiarse, sí podía construir un futuro diferente. Su vida había dado un giro inesperado, pero ahora sentía que tenía el control. Respiró hondo y tomó su bolso. Hoy era el día de la inauguración del nuevo programa de apoyo para empresarios en dificultades, un proyecto que habían trabajado con esfuerzo durante meses. Bajó las escaleras del edificio con paso decidido y, al salir a la calle, sintió el aire fresco de la mañana llenándola de energía renovada. El evento inaugural. El salón de conferencias estaba lleno de personas, desde empresarios novatos hasta dueños de pequeños negocios que habían enfrentado tiempos difíciles. Sofía miró a Alejandro desde el escenario,
y él le devolvió una mirada de aliento. Tomó el micrófono con seguridad, sintiendo la emoción recorrer su cuerpo. Hace 2 años, estaba en un punto de mi vida en el que pensé que nunca podría levantarme de nuevo, comenzó Sofía. Perdí mi hogar, mi familia y mi confianza. Pero hoy estoy aquí, porque alguien creyó en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Y este programa no solo trata de ayuda financiera, sino de dar esperanza. Queremos brindar las herramientas para que cada uno de ustedes pueda reconstruir su camino, sin miedo a volver a caer. Las palabras resonaron con fuerza, y Alejandro, desde su asiento, no pudo evitar sonreír. Sabía que Sofía ya no era la misma mujer que había encontrado desmayada en la calle, ahora era una líder, una inspiración para muchos. Cerrando ciclos. Después del evento, Sofía y Alejandro se reunieron en una pequeña sala detrás del escenario. Ella dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Cómo lo hice?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Alejandro cruzó los brazos y la miró con orgullo. Increíble. Eres la prueba viviente de que las segundas oportunidades sí existen. Sofía sonrió, pero luego su rostro se tornó serio. Alejandro, sé que todo esto comenzó como una forma de redimirte, pero quiero que sepas que realmente valoro lo que hiciste por mí. No solo me diste recursos, me diste confianza. Alejandro asintió lentamente. Tú también me enseñaste algo, dijo en voz baja. Me enseñaste que los negocios no lo son todo. Que detrás de cada decisión hay personas reales. Sofía tomó su mano por un instante, un gesto que reflejaba la conexión genuina que habían construido. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó con un brillo en los ojos. Alejandro sonrió. Pues lo que tú quieras. El futuro está en tus manos. Una nueva etapa. Con el paso de las semanas, Sofía comenzó a construir su propio camino. Abrió su propia consultoría para ayudar a pequeñas empresas a evitar los errores que su familia había cometido en el pasado. Se había convertido en una mujer fuerte, segura y, por primera vez en años, ilusionada con el futuro. Alejandro la apoyó en cada paso del proceso, pero esta vez desde la distancia, dándole el espacio que necesitaba para florecer por sí misma. Un día, mientras revisaba los últimos informes de su consultoría, recibió un mensaje de Alejandro. Felicidades, Sofía. Sabía que lograrías todo esto y más. Siempre estaré aquí si me necesitas. Ella sonrió, sintiendo una gratitud profunda. Había encontrado no solo un amigo en Alejandro, sino también un mentor y alguien que creyó en ella cuando más lo necesitaba. El momento de dejar ir. Una tarde, Sofía caminó hasta el antiguo edificio donde había vivido con su familia. Miró la fachada deteriorada y recordó cada risa, cada lágrima, cada sacrificio. Ya no sentía rencor, solo gratitud por haber encontrado una manera de seguir adelante. Sacó un sobre de su bolso y lo dejó en el buzón de la nueva familia que vivía allí. Dentro, había una carta agradeciendo por los buenos recuerdos y deseando que el lugar siguiera albergando felicidad. Era su manera de cerrar ese capítulo de su vida. Miró el cielo, sintiendo que finalmente estaba en paz. Un final, un nuevo comienzo. Sofía se sentó en un café cercano, observando la vida moverse a su alrededor. Ya no se sentía invisible. Sabía que había un largo camino por recorrer, pero esta vez estaba lista para enfrentarlo con determinación.
le envió un mensaje a Alejandro. Gracias por todo. Ahora sí estoy lista para comenzar de nuevo. Y con esa decisión, Sofía entendió que, aunque la vida le había quitado mucho, también le había dado una nueva oportunidad de reconstruirse desde cero.